presencia. Solamente tu presencia quiero, solamente tu presencia anhelo, y nada más, y nada más, y nada más. Solamente tu presencia quiero, solamente tu presencia anhelo, y nada más, y nada más, y nada más. Solamente tu presencia quiero, solamente tu presencia anhelo, y nada más, y nada más, y nada más. Solamente tu presencia quiero, solamente tu presencia anhelo, y nada más, y nada Santo Espíritu me fluye, que tu gloria en mí descienda. Ven, lléname, oh ven, lléname Dios. Santo Espíritu me fluye, que tu gloria en mí descienda. Y ven, lléname, oh ven, hasta estremecer tu gloria. Queremos ver Dios, hasta estremecer tu gloria. Queremos ver, hasta estremecer tu gloria. Queremos ver, hasta estremecer tu gloria. Queremos ver, Esta es nuestra manera de decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para
estoy yo. Aquí estoy yo. Le tocó a Bolivia los temblores, los terremotos. El terremoto es inevitable hoy. Vamos a ver a la luz de la escritura, a la luz de la ciencia, de la geografía, vamos a ver quién está detrás de los terremotos. La Biblia está detrás de los terremotos. Hoy lo vamos a ver. Con seguridad que no. Dios no está matando a ningún ser humano por medio de terremotos, ni pecadores ni limpios, a nadie. Con seguridad, Dios no está detrás de los terremotos y hoy los vamos a explicar. Así que no se aparte de su pantalla, que hoy el tema es de mucha bendición. Nuestro tema de hoy día, profeta de Dios versus profeta del mundo. Es necesario que nosotros como iglesia, ¿sabe qué? Como iglesia debemos ser los seres humanos más prudentes que pisan esta tierra. Y para eso tenemos que discernir quién es el profeta de Dios y quién es el profeta de Cristo. Mire lo que vamos a ver en este día. Sigamos. Mire en su pantalla. Tenemos información, agarramos la Biblia, hablamos de terremoto, le tocó a Bolivia, es inevitable, los terremotos vienen y van a estar haciendo temblar sismológicamente. Entonces un cristiano tiene que ser lo más prudente que puede existir. Hoy día vamos a discernir entre un profeta de Dios, un profeta de Cristo y un profeta del mundo. Es necesario entender este tema. Sigamos. Aquí hay una reconocida vidente a nivel mundial. Vamos a ver por qué ella, como profetas, llamados profetas de Dios, llamados profetas de este tiempo, y una vidente aciertan a lo que ellos dicen. Hoy lo vamos a saber. Es necesario saber este tema. Profeta de Cristo versus profeta del mundo. Sigamos. Estamos listos para bendecir este lugar en este momento. Pacto Eterno está preparado con la Biblia y con el matecito para bendecir su vida. Usted y yo somos importantes para Dios. Así que vamos a recibir palabra de vida. Nenita. Saludos cordiales para todos aquellos que nos ven a través de la página y que en esta mañana, por medio de la enseñanza, Dios bendiga nuestras vidas. Dios va a bendecir nuestra vida, no hay duda de eso. Gracias a Dios, la palabra de vida es para bendecir nuestras vidas, nuestro ministerio y su vida de usted. Usted vale mucho más que todo el oro y las perlas preciosas que hay debajo de la tierra acá en este lugar. Quiero ser prudente, como dije al inicio. Los cristianos debemos ser las personas más prudentes que pisan la tierra, no ser insensatos, ¿verdad? Entonces, vamos a mandar un saludo a Bolivia primero, en La Paz. Ya llegó el tiempo de terremotos en Bolivia. Rogamos a Dios que no pase de un simple temblor. Rogamos a Dios, nosotros como Pacto Eterno, pedimos a Dios que no pase de un simple temblor. En La Paz tenemos hermanos que reciben esta palabra y la disfrutan. Hermanos, hermanas de La Paz, sean prudentes. Si su zona está como una zona de temblor, tomen precaución. En Chile tenemos hermanos que escuchan la palabra. Un saludo cordial a Chile. Sean los más prudentes que pisa esa tierra en Chile. Si va a haber sismología, temblor en donde ustedes viven, tomen precaución. México, los hermanos de México, un saludo cordial.
tenemos que ser los más prudentes que pisan la tierra. Hay profecías del mundo que va a temblar México. Tomen sus precauciones. Dios nos ama mucho. Bien, vamos, nenita, a la palabra de Dios. Jeremías nos va a enseñar cómo discernir entre un profeta falso y un profeta verdadero, o un profeta de Cristo y un profeta falso. Jeremías capítulo 23, nenita, va a leer el título donde dice de los profetas falsos, por favor. Jeremías capítulo 23. ¿Estamos ahí? Amén. Ya, lea del verso 9. ¿Qué dice el título arriba? Denunciación de los falsos profetas. Aquí está, en esta cita bíblica, yo le voy a pedir a usted, como siempre, le damos una tarea. Lea en su casa todo el capítulo 23. Nosotros aquí vamos a leer puntual sobre lo que vamos a hablar. Vamos a leer capítulo 23, dice sobre los profetas falsos. Hay profetas falsos. Hablan de Dios, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Y después vamos a ver si está la Biblia detrás de todo esto, ¿sí? Y nosotros vamos a entender. Verso 15 adelante de Jeremías 23. Leamos. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Mire lo que le da Dios a los profetas falsos. Le da ajenjo y agua de hiel a los profetas falsos. Sigamos. Verso 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. El profeta falso habla visión de su propio corazón. Y eso no es bueno. Hoy lo vamos a ver por qué no es bueno que un llamado profeta hable de la visión de su corazón. Eso no es bueno. Leamos el verso 25 adelante, del mismo capítulo 23 de Jeremías. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. Soñé, soñé. Y usted va a escuchar hoy esos que dicen: anoche soñé, anoche Dios me habló. Tenga cuidado, porque eso viene de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Sin embargo, el profeta verdadero habla las cosas de la boca de Jehová. Amén. Amén. Y nosotros podemos decir cuál es la boca de Jehová. Entonces, aquí lo que tenemos que discernir es la boca de Jehová versus el propio corazón del hombre. Son dos cosas. El propio corazón del hombre, lo vamos a ver ahorita qué es y qué es la boca de Jehová, que ya lo hemos enseñado, pero vamos a seguir detallando. Verso 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? El corazón es engañoso. No podemos hablar visión de nuestro propio corazón. Con razón, Proverbio dice, pues a ver, nenita, vamos a Proverbio. Proverbio dice que el corazón es engañoso, está lleno de mentira. Proverbio 26, nenita, si no me equivoco, 26, 25. ¿Qué dice? Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Por qué es engañoso? Porque hay 7 abominaciones. No puede salir de tu corazón, de tu propio corazón, no puede salir de tu visión
No puede salir de tu sueño palabra de Dios, no. Porque en tu corazón y en mi corazón hay 7 abominaciones. Volvamos a Jeremías. Estamos viendo profeta de Cristo y profeta falso. Vamos a ver, sigamos leyendo el verso 27. ¿No piensan cómo hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Cambiaron sus sueños, que sale de su corazón lleno de 7 abominaciones, cambiaron por el nombre de Jehová. Pero no es un nombre literal. El nombre de Jehová tiene que ver con el lugar santísimo del tabernáculo de Jehová. Cambiaron su sueño por el lugar santísimo de Jehová. Lo vamos a ir viendo. Sigamos, nena, el verso 28. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? La Dice paja Jehová. y el trigo no es lo mismo, dice Jehová. Si te soñaste un sueño, contá tu sueño, pues. No digas, Dios me habló. El problema es que tú dices, Dios me habló. Usted va a ver en redes sociales. Increíble. Nosotros no somos quien para juzgar, pero la Biblia sí. Hay profetas que están saliendo en las redes sociales. Hoy es fácil engañar al mundo porque las redes sociales están en tus manos. Sale uno que se llama profeta y dice, Dios me habló a la 1 de la mañana. Dice, pero su corazón está lleno de 7 abominaciones, pero Dios le habló. ¿Usted cree que Dios va a hablar así? Sigamos leyendo. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Siga. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, Ahí nomás. Profeta de Cristo versus profeta falso. El profeta falso está en su corazón lleno de abominación. Cuando eso sucede en nuestro corazón, no es palabra de Dios. Ahora, prepárenme el video de la ciencia. Quiero que nosotros seamos los cristianos más prudentes que pisa esta tierra. Llegó el momento en que Dios va a tomar el control. Quiero que vea este video. Uno de las causas de los terremotos, según la ciencia, tenemos que conocer la ciencia de la geografía. Usted sabe que la tierra tiene un significado en la Biblia. El terremoto puntualmente hoy es en la tierra. Tiembla la tierra. Eso tiene su significado. No nos olvidemos, amados hermanos, que hemos compartido nosotros como pacto eterno desde que Cristo vino, desde que Cristo derramó hasta la última gota de su sangre, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Y después de 10 días vino el Espíritu Santo, le dio dirección diferente a la interpretación de la Biblia. Desde Génesis hasta Juan el Bautista, escuche bien, desde Génesis hasta Juan el Bautista, todas las profecías se cumplieron visiblemente. Mateo 14, Bernadita, San Mateo capítulo 14, se cumplieron visiblemente las profecías. Ahora, ¿qué pasó? Cristo vino, cumplió su ministerio, y al cumplir su ministerio, vamos a leer verso 14, ¿qué dice el título? Muerte de Juan el Bautista. ¿Usted cree que la muerte de Juan el Bautista fue una muerte sin un propósito para la iglesia del día de hoy?
¿Por qué Jesús no impidió la muerte de Juan el Bautista? ¿Por qué no hizo algo para impedir Jesús? Porque tenía que cumplirse. Juan el Bautista fue decapitado. Lea el verso 8 de 14 de Mateo, nenita. Del 10 mejor, por el tiempo, vamos. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron... Ahí nomás. Juan el Bautista fue decapitado. ¿Quién fue Juan el Bautista? Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento antes de Jesús. O sea, es el profeta que ya está hablando mayores cosas que los anteriores profetas. Juan el Bautista ya está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Juan el Bautista, usted estudielo en la Biblia, Juan el Bautista está hablando que él como hombre no es digno de desatar los calzados de los pies de Jesús. ¿Qué significa eso? Él como profeta no es digno de hablar del Evangelio de Cristo sin antes recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso significa Juan el Bautista. ¿Y por qué Jesús no impidió que le corten la cabeza a Juan el Bautista? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista representa a todo lo visible que en su persona llegó al fin. No más profecías que se cumplan visiblemente. No más. La cabeza cortada de Juan el Bautista significa cortar las profecías terrenales, porque Jesús estaba ya en un plan de redención, cambiando la dirección de interpretación bíblica a la interpretación espiritual. Hasta Juan se interpretó literalmente la palabra de Dios. Jesús vino y cambió la dirección de la interpretación, muriendo, resucitando y mandando al Espíritu Santo a la tierra, para que de ahí en adelante toda la Biblia sea en dirección, interpretación espiritual. Así que nada de lo que suceda hoy tiene que ser de forma visible si viene de Dios. Ahora, si es de un profeta del mundo, sí van a suceder cosas visibles en los profetas del mundo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto antes de ver este video? Vamos a ver este video de la ciencia de la geografía, a ver qué dice con respecto a lo que es el sismo o los terremotos. ¿Lo tiene listo? ¿Ya? Póngalo, por favor. Vamos a ver, escuche. 3 terremotos de gran magnitud en tan poco tiempo. ¿Es solo una coincidencia o le está pasando algo al planeta? Pues mira, sé que cuesta creerlo, pero la respuesta es sí. Es pura coincidencia. Es verdad que llevamos un verano repleto de ellos. En Venezuela el 29 de junio sufrieron 2 terremotos de 7,2 y 7,5. Una barbaridad que aquí te contamos en directo y hasta te digo que algunos lo vivieron. El 28 de julio Japón registró uno de 6,8. Alucinante, pero por suerte ellos están muy preparados. Y hoy, 10 de agosto, un terremoto de 7,4 ha sacudido Colombia, dejando decenas de fallecidos y una enorme tragedia humanitaria. Es normal que al ver 3 sacudidas brutales en tan poco tiempo, salten las alarmas, surjan teorías y a lo mejor pensemos que el planeta está colapsando. Pero la ciencia es rotunda en esto. No hay ninguna relación entre ellos. Geólogos de instituciones como el Servicio Geológico de Estados Unidos confirman que la energía de un terremoto no viaja miles de kilómetros para despertar una falla lejana. Lo que provocó el terremoto de Venezuela fue la placa del Caribe. El de Japón fue lo conocido como cinturón de fuego. Y en Colombia ha sido la tensión de la costa del Pacífico. Eran 3 zonas geológicas totalmente independientes que, por azar o probabilidad, han estallado. ¿Por qué no analizar el tema sismológico? Porque la tierra es física y Dios le dio poder al hombre para que estudie
la geografía? ¿Por qué no como cristianos ser prudentes y ver una de las causas de lo que llega el terremoto y que es inevitable? Sino que tenemos que ser prudentes. ¿Por qué tenemos que al tema natural de la ley de la sismología, de la ciencia de la geografía, a lo que es natural, por qué metemos a Dios? Dios no está detrás de los terremotos visibles. Escuche bien. ¿Hay terremotos? Hay. Dios ni la Biblia está en los terremotos visibles. En los terremotos espirituales, sí, está Dios. Y eso lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? Tierra, cuando tiembla la tierra física, están los profetas del mundo hablando. ¿Qué significa eso? Que tiene que estar el profeta de Cristo hablando en la tierra, ya no del mundo, sino en la tierra que es nuestro corazón. Ahora veamos una cosa. Vamos a ver el video de la profecía. Vamos a ver otro videito porque queremos hacer diferencia entre... Hoy quiero que usted vea estos dos videos. Vamos a ver dos videitos y quiero que usted note. Todo está con audio, ¿no? Y quiero que usted note si hay diferencia entre estas dos profecías del mundo. Veamos. Resistan, dice el Señor, mientras sacudo a esta nación porque veo un terremoto en Bolivia otra vez. Y vuelvo a ver que el Señor hace así a la nación de Bolivia. La hace temblar, el piso se va a mover debajo de los pies de los bolivianos. Ustumaras taranamacía. Y amasta santa arabacere, porque derramo de mi copa sobre ella, dice el Señor, derramo de mi copa sobre ella, ustumaras terenimicía. Así que el Señor lo ha hablado con este ímpetu, con esta fuerza, con esta insistencia, para que todos los que interceden por las naciones entiendan que la situación es seria, que la situación se va a complicar en Bolivia, Namastaira Center y Misía, y que si no hay los suficientes intercesores en el vallado, esto no va a disminuir, porque este juicio no va a frenar. No hay forma de frenar este juicio, porque es consecuencia del pecado de hace mucho tiempo de Bolivia, me dice el Señor, pero sí podría ser menguado, y tenemos que interceder para que los hermanos bolivianos puedan resistir y ser fuertes en medio de esta tormenta que viene. Resistan, dice el Señor, mientras sacudo a esta nación. Quiero que note cuál es la diferencia de estas dos profecías del mundo. Por favor. Ahora viene la temporada de sismos. Sismos fuertes. Ecuador, 6.1 o 6.4. Colombia, 6.0. México, 6.6 o 6.9. Esos tres países, Ecuador, Colombia y México, van a estar empezando a tener movimientos sísmicos. Ahora viene... Bien. ¿Cuál es la diferencia? Una profecía del mundo habla de Dios, habla de la Biblia, y otra profecía del mundo conocida como monividente habla también del mundo, de terremotos, pero ambas se cumplen. ¿Por qué no hay diferencia? ¿Acaso Dios está hablando en un corazón que no fue transformado? Aquí lo que podemos ver y podemos transmitir nosotros desde acá, tanto la profeta que habló de los terremotos de Bolivia, que es inevitable, es verdad. Ya hemos visto, según la ciencia de la geografía, por qué los terremotos, por las placas tectónicas y mucho más. Eso lo va a explicar un sismólogo. Busque usted en sus redes sociales.
busque, sea prudente. Y la vemos a Moni Vidente hablando también de terremotos y que se cumplen. Vamos a ver por qué se cumplen. Para eso tenemos que leer Génesis. Vamos a leer Génesis capítulo 6. Y es importante que sepamos para qué nosotros hagamos diferencia entre un profeta de Cristo y un profeta del mundo. Un profeta de Cristo no habla de terremotos visibles. Te va a hablar de terremoto espiritual, que todavía no lo estamos viendo. Leamos, nenita, capítulo 6 de Génesis del verso 1. Adelante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este es el corazón lleno de abominación. Yo sé que usted quiere saber quiénes son los gigantes, qué significa todo eso, pero yo quiero ser rápido, así pantallazo. El verso 2, nenita. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Esta hoy día no es la descripción de un profeta verdadero, un profeta de Cristo. Un profeta de Cristo es diferente. 14 de Apocalipsis. Aquí vemos a los hijos de los hombres que se metieron con las hijas de los hombres. Perdón, los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres. ¿Qué significa esto? Apocalipsis 14. ¿Está ahí? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Verso 4. 14 de Apocalipsis, verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Esto es lo que tiene que suceder para ser profeta de Cristo. Allá vemos que los hijos de Dios Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. Apocalipsis 14 desde el verso 1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban. ¿Otra vez el 4? Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Diferente a los de Génesis. El profeta falso, escuche bien esto, ¿qué significa mujer en la Biblia? ¿Qué significa mujer en la Biblia? Mujer en la Biblia significa pactos. En la Biblia. Gálatas, nenita. Pactos. Abraham tuvo 2 mujeres. Gálatas capítulo 4. Escuche bien. Abraham tuvo 2 mujeres. Una mujer
que representa esclavitud, Agar, y la otra mujer que representa libertad, Sara. Y estas dos mujeres, dice la Biblia, son los dos pactos. Léalo, ¿lo tiene ahí? Ujú. ¿Ya? Cuatro. Gálatas capítulo. ¿Cuánto es, amor? Gálatas 4:24. 4:24 de Gálatas, léalo. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Monte Sinaí. Agar, ahora siga leyendo. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Más Jerusalén actual, Monte Sinaí, esclavitud. Agar, mujer. ¿Qué más? la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ya. 24 de nuevo. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Estas mujeres son los dos pactos. Está hablando de Agar y de Sara. Una es esclavitud. Volvamos a Génesis. Génesis capítulo 6, verso 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. ¿Qué significa? Hijas de los hombres. Significa esclavitud. Significa monte Sinaí. Significa la letra con esclavitud. Estamos interpretando bíblicamente. Los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. ¿Qué significa eso? Su conocimiento se unió a la interpretación de la Biblia terrenalmente. Esclavitud. Y así están profetizando. Amén. Así profetizan. Dios no habla de esa manera. El verdadero profeta tiene que ser como Israel en Apocalipsis. Léalo de nuevo, 14 de Israel. 14, 4. 4. Apocalipsis. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. No se contaminaron con doctrina de hombre. No se contamina con interpretación del mundo, porque es esclavitud. Está esclavizando a la humanidad, está asustando a la humanidad, está usando la letra de la Biblia para asustar a la humanidad. Dios no va a matar a ningún ser humano por causa de su venida, que ellos dicen físicamente. Dios va a matar espiritualmente aquí en tu corazón la doctrina de hombre. Eso sí va a matar en tu interior. Y para matar doctrina de hombre en tu interior, no tienes que unirte al conocimiento del mundo. Tienes que ser virgen espiritual, no físico. Está hablando de virginidad doctrinal. Por eso dice, léalo de nuevo. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Quién es el Cordero? Cristo. ¿Qué significa Cordero? Sin pecado. Sin pecado. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Pecado inmoral es una cosa. Pecado doctrinal es infracción de la ley. Esos son los profetas de Cristo. Hablan, son vírgenes, siguen a Cristo. ¿Qué quiere decir? Todo lo que ellos hacen, lo hacen sin quebrantar la ley, sin cometer infracción de la ley. ¿Hablan de terremoto? Sí, terremoto espiritual, no terremoto visible.
Amén. Amén. Sigamos. Volvamos a Génesis. Amados hermanos, estamos viendo por qué una vidente del mundo y una profeta de Dios, según ella profeta de Dios, como hay muchos en las redes sociales que dicen ser profeta, mucho cuidado, se cumple lo que hablan. ¿Por qué? Estamos viendo eso. Si su corazón está lleno de maldad, ¿por qué se cumple? Vamos a ver. Nena, leamos otra vez. Estamos en Génesis, ¿no? ¿Sí? Sí. De continuo el mal. Ya. Veamos Isaías, rapidito, ¿ya? Perdón. Isaías, capítulo 26. Es necesario que usted comparta a alguien que le haga llegar esta enseñanza a Colombia, a México. Hay en México, hermanos, Colombia, que llegue, que no se dejen engañar. El temblor, el terremoto tiene que ver mucho, según la ciencia de la geografía, tiene que ver mucho. Y los profetas que se unieron con la doctrina terrenal están usando la Biblia para tal cosa que no es así. Estamos en Isaías 29, por favor. Leamos desde el verso 9. Fíjese, esta es la condición del profeta falso. Un profeta falso, escuche bien, un profeta falso habla, profetiza y se cumplen las cosas visibles. Por eso es que no hay diferencia entre un profeta falso, pero ellos se dicen profeta de Dios. Un profeta falso está profetizando cosas que van a acontecer de manera visible, física. No hay diferencia entre una vidente. Usted escucha a otros videntes, otros que se llaman brujos. Usted escucha a una tarotista que están en cartas, también lo ven los terremotos. ¿Por qué eso? Estamos viendo esto. Capítulo 29 de Isaías, verso 9, dice así: Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Siga leyendo, nena, el verso 10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Esta es la condición de los profetas, que dicen hablar de Dios, pero hablan de su propio corazón. ¿Qué dice? De nuevo, léalo. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Que tienen espíritu de sueño, no tienen el espíritu de Dios. Ellos hablan que Dios me habló anoche a la 1 de la mañana, me habló. Ayer me reí un poco, Dios sabe por qué, no me río en un sentido de burla, pero le preguntaron a un profeta: ¿Dios le habla a usted? Todas las noches y cada ratingo me habla, dice. El que le habla es su propio corazón, no Dios, porque ya Dios puso en toda la humanidad, todo aquel que quiere hablar de Dios sin cambiar de interpretación, como vimos Apocalipsis y Génesis, sin cambiar de interpretación, tiene espíritu de sueño, no tiene el espíritu de Dios. Siga leyendo. Y cerró los ojos de vuestros profetas. Cerró los ojos de vuestros profetas, cegó su entendimiento de vuestros profetas. Pero así están hablando. Cristo me habló, dice, sin entendimiento. ¿Qué más? De vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Sus videntes están con velo, por eso es que profetizan lo mismo que una vidente del mundo. No hay diferencia. ¿Se da cuenta? Ahora usted puede entender por qué se cumple tanto de la vidente del mundo y uno que se llama profeta de Dios se cumplen las cosas. Se están peleando. Se cumplió un terremoto en Colombia que nos duele mucho. Nos duele mucho ver toda esa situación. Niños debajo de escombros muertos. Familias
¿Usted cree que Dios está detrás de eso? ¿Usted cree que la Biblia está detrás de eso? No. La ciencia de la geografía hay que entenderla bien. Peleándose están los profetas falsos, pero se llaman profetas de Dios. Yo dije primero, dice el uno. Yo profeticé primero de Colombia. El otro dice, no, yo lo vi primero, yo profeticé. Si usted me sigue, usted va a ver que yo profeticé primero. Dice. Se están peleando. Más tranquilos son los videntes del mundo. Dicen algo y no lo meten a Dios. No dice la Biblia, dice. No dicen soy profeta de Dios. Sigue leyendo Isaías 29, verso 11. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Esto tiene que decir un hombre verdadero, un hombre de Dios, un profeta de Cristo. Sabe que sin el Espíritu Santo él no tiene entendimiento. Él tiene que decir, cuando le den el libro, la Biblia, tiene que decir, no, este libro no es cualquier libro. Sepa, este libro no es cualquier libro. Este libro no lo interpreta cualquier ser humano. Este libro solo el Espíritu Santo te puede hacer entender. Solo el Espíritu Santo. ¿Y cómo enseña el Espíritu Santo, pastor? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. No es jamás, haya. Eso no es el Espíritu Santo. Este libro está sellado. Usted se va a dar cuenta. El profeta verdadero, cuando usted le pregunta, la Biblia dice esto, ¿usted qué dice? No sé. Pediré a Dios que me dé entendimiento y después te enseño. Pero el que no es verdadero, dice, aquí dice terremoto, ajá, va a haber terremoto ya voy a ver, el mundo se va a acabar, ya, así es. No analiza la ciencia de la geografía, no analiza la pobre tierra, en qué estado está, no analiza que se sacan los petróleos, los países están dejando sin petróleo dentro de la tierra, el gas está saliendo dentro de la tierra, no se ubican que ese vacío puede ocasionar movimientos, no analizan nada, meten la Biblia. Como diciendo, Dios está matando, el pecado, no, ningún pecado, hoy, ningún pecado, ni inmoral, ni doctrinal, va a hacer que Dios te mate físicamente. Dios va a actuar espiritualmente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Dios quiere protegernos, eso sí, ahorita lo vamos a ver. Sigue leyendo, nenita Isaías. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Esa es la actitud, ¿no? El proceder de un profeta verdadero. Él dice, la Biblia está sellada, solo el Espíritu. Prefiero no leer. Lo mismo que Apocalipsis. Juan dijo, el libro lloré en la isla de Patmos porque no había uno digno de leer el libro. Léalo, Apocalipsis. Sigamos, nenita, el 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así, el corazón lejos de Dios, pero dice, Dios me habla cada ratingo, dice. Anoche me habló, todas las noches me habla Dios, dice. Y su corazón está lejos de Dios. ¿Qué más? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Por qué su corazón está lejos de Dios? Porque su corazón está lleno de mandamientos de hombre. Eso significa, Génesis 6, que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Hijas de los hombres significa mandamiento de hombre. Y así hablan de Dios. El 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Esto tiene que verse para ser un profeta de Cristo. Dios derramará de su sabiduría, que ya lo está haciendo, gracias a Dios.
ya lo está haciendo. Sabiduría del Espíritu se está derramando en este tiempo en Bolivia, en México, en Chile. Se está derramando la sabiduría del Espíritu. ¿Qué va a pasar con la sabiduría de los sabios, de estos que se creen sabios y que hablan de terremotos y de la venida de Cristo? ¿Quién va a ser que va a quedar para una vida eterna? La sabiduría de Dios. ¿Amén? ¿Y dónde está eso, pastor? Quiero ver. Vamos, nenita. Vamos a ver en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Primero 1, capítulo 1, versos 18 y 19. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Cómo va a superar la sabiduría de los profetas de Cristo a la sabiduría de los profetas del mundo? El profeta de Cristo, ¿qué hace? El verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hablan, los profetas de Cristo hablan la palabra de la cruz. No dice va a venir un terremoto, no. La ciencia de la geografía va a proceder conforme a los años y conforme a su curso. La tierra va a seguir, va a proceder conforme tiene que proceder. Dios no se mete. Dios se va a meter a cambiar tu corazón, no a cambiar la tierra. La tierra ya tiene su destino, ya tiene su ciencia. El hombre tiene capacidad de analizarlo, de estudiarlo, de prevención. Dios ya le dio la capacidad al hombre. Usted se va a dar cuenta, un profeta de Cristo habla del poder de la cruz. Ahora, leamos del verso capítulo 2, verso 6. La sabiduría de Cristo tiene que vencer a la sabiduría del hombre, a la sabiduría del mundo. Siga leyendo el verso 6 del capítulo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. El profeta de Cristo crece espiritualmente, alcanza madurez. El profeta falso es como un niño, no crece con la palabra de la cruz, no crece, se queda como niño. ¿Y qué habla? Habla sabiduría de este ciclo, de este mundo, ¿no? Amén. Ese es el profeta falso. Siga leyendo. El profeta de Cristo habla sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esta palabra es para los que están creciendo espiritualmente. Siga. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mas hablamos sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Los misterios que están ocultos en la Biblia. Sin embargo, un profeta falso no habla de los misterios ocultos en la Biblia. Con razón Jeremías dice, si hubiesen sido mis profetas, dice Dios, hubieran entrado a mi secreto. Y aquí dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. El profeta de Cristo entra al secreto de Dios. El profeta del mundo no entra al profeta de Dios, al oculto de Dios. Habla lo visible. ¿Qué más dice? La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque Bien, ahora leamos el verso 10 y el verso 11.
Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Gloria a Dios. El profeta verdadero recibe el Espíritu que viene de Dios. El profeta del mundo sigue con el espíritu del mundo. Ahí está la diferencia. Una vidente del mundo, cualquiera, una tarotista del mundo, un brujo del mundo, no tiene diferencia con un profeta que habla cosas visibles. Los dos hablan cosas visibles. ¿Por qué? Porque en su interior domina el espíritu del mundo. ¿Qué significa eso? Sabiduría del mundo. ¿Dios quiere dejarnos así? No. Y hoy te tengo una buena noticia. La tierra va a seguir su curso. Pido a Dios que en Bolivia solo sea un simple temblor. Dios no está, ni la palabra está detrás de los terremotos. Peor, el propósito de Dios no es matar a nadie, pero sí quiere protegerte. ¿Cómo quiere protegerte Dios? ¿Cómo? Tienes que ser el ser humano más prudente. Por favor, compartan esto. Tienes que ser el ser humano más prudente y cambiar de sabiduría. Cambiar de espíritu. Voy a entrar un poquito a tu interior. Existe el espíritu del hombre. Existe el espíritu del mundo. La Biblia va a ser el espíritu de Dios. Así. Este es tu espíritu de hombre con el que nacemos normal. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Nacemos con nuestro espíritu normal de hombre. Ya. Pero ya nacemos unidos al espíritu del mundo. Por eso conocemos todas las cosas del mundo desde chico, lo visible, papá, mamá, manzana, hierba, todo lo que usted quiera del mundo, lo conocemos, ya estamos abrazados al espíritu del mundo. El espíritu de Cristo quiere entrar a tu espíritu para tomar el control de tu espíritu. Si tú no lo dejas entrar y eres profeta, entonces estás profetizando con el espíritu del mundo. El espíritu de Cristo aún no entró a tu vida, porque si Él entra, tú vas a entrar al secreto de Dios. ¿Y cuál es el secreto de Dios? Esto te voy a mostrar ahorita. Vaya preparando la imagen, ingeniero del tabernáculo. Este es el secreto de Dios. Y usted, nenita, búsqueme Salmos 91. Te estoy enseñando cómo Dios quiere protegerte y comparta esta palabra. Comparta. Las cosas no cambiaron y nos han profetizado. Póngala la imagen. Avancemos. Las cosas no cambiaron y vienen profetizándonos años tras años de que Cristo viene, de que ya tembló la tierra, de que un montón de cosas. Años tras años. Yo estaba en primero básico cuando me decían que Cristo viene. Ahora estoy pasando los 50 años y siguen diciendo que Cristo viene. Esta es la única forma que Dios te va a proteger. Dios no está detrás de los terremotos, pero sí quiere protegerte. ¿Cómo te va a proteger? Salmo 91, 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escudo, adarga es su verdad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
omnipotente. ¿Cuál es el abrigo del Altísimo? ¿Sabe cuál es el abrigo del Altísimo? Léalo de nuevo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El abrigo del Altísimo es la sombra del Omnipotente. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es el abrigo del Altísimo? Porque dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Tú crees que alguien te va a hacer daño si estás bajo la sombra del Omnipotente? No. Si va a haber un terremoto en un lugar y tú estás bajo la sombra del Omnipotente y sabes la ciencia de la geografía, que ese lugar es un lugar de sismología, huye. Dios te va a proteger. ¿Cuál es la morada de la sombra del Omnipotente? Ahí en su imagen está el tabernáculo de Jehová. En el sector que está el fuego, ahí se llama lugar santísimo. Ahí es la morada y la sombra del Omnipotente. Escuche bien. ¿Yo tengo que estar ahí, pastor? No. Ahorita les explico y con esto vamos a ir terminando. ¿Qué hay? ¿Qué hay dentro del lugar santísimo? Está el arca del pacto de Jehová con los querubines de gloria. Ahí, en el lugar santísimo. Ahí se llama morada del Altísimo. Sombra del Altísimo. Ahí tengo que estar yo para que Dios me proteja. ¿Qué significa esto? Avancemos. Mire lo que significa. ¿Qué hay dentro del arca del pacto de Jehová? Porque ahí es la morada del Altísimo. Léalo nuevamente, nenita, Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si yo estoy bajo la sombra del Omnipotente, que es la morada de Dios, fíjese bien, es el lugar santísimo del tabernáculo de Jehová. Los que no escucharon la enseñanza anterior, busque, porque de esta manera Dios te va a proteger. Si tú quieres seguir escuchando mentiras y que pasen cosas, esa es tu decisión. Pero yo te estoy enseñando cómo Dios te va a proteger. Para que Dios te proteja, tú tienes que habitar bajo la morada de la sombra del Omnipotente. ¿Cuál es la morada de la sombra del Omnipotente? El lugar santísimo del tabernáculo de Jehová. ¿Qué hay en el lugar santísimo? El arca del pacto de Jehová con los querubines de gloria. ¿Qué hay dentro del arca del pacto de Jehová? Hebreos, nenita, capítulo 9. Hebreos capítulo 9 dice, y ahí en su imagen está. ¿Qué hay dentro de lo que es el arca de Jehová? Están las dos tablas de la ley. Hebreos 9:4, adelante, léalo. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Este es el abrigo del Altísimo. Te van a querer matar y si tú estás acá, Dios va a impedir. Tú te vas a morir cuando sea el propósito de Dios. Tienes que estar aquí. ¿No estás cansado? ¿No estás cansado o cansada de enfrentar las cosas solas sin Dios? Vas a una iglesia pero no te enseñan esto. ¿No estás cansada o cansado de estar enfermo y sin Dios? Hablas de Dios como los profetas falsos, pero no estás en la sombra del Altísimo. Estás enfermo. Estás enfrentando solo o sola tu enfermedad. No estás enfrentando, Dios no te está ayudando a enfrentar tu enfermedad. Estás yesca económicamente, estás enfrentando solo tu yesquera. No hay una sabiduría sobrenatural para que te ayude a salir de la yesquera. Tienes que estar bajo la sombra, la morada del Altísimo. Siga leyendo. Que tenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ahí está.
estaban las 2 tablas de la ley. Aquí está. ¿Qué significan las 2 tablas de la ley, pastor? Los 2 testamentos de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento en letra. ¿Qué más había ahí? Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Todo esto produce sombra del Omnipotente. 2 tablas de la ley, la Biblia, el maná escondido, el testimonio del cielo. Cristo trajo testimonio del cielo, revelación de la Biblia. La vara de Aarón que reverdeció representa la sabiduría del Espíritu Santo. Los 2 querubines de gloria, ¿qué significan? Que ese lugar es un lugar celestial, espiritual, no físico. ¿Por qué Dios no puso a Eva y Adán ahí sobre el arca del pacto? ¿Por qué no lo puso a Eva y Adán? Porque Eva y Adán representan al hombre con doctrina de hombre. El querubín representa al ser celestial. De ahí que sale, de ahí sale una sombra del Omnipotente. Entonces, ¿qué significa sombra? Revelación celestial. Si tú estás en la revelación celestial y alguien quiere hacerte daño, un sida, un cáncer, un tumor, un asesino, no sé, Dios te va a cuidar. Hemos avanzado hasta acá. El tema no terminó. Vamos a seguir avanzando. Nos falta ver el profeta de Dios, el que entra a los secretos de Dios. Hermano, comparta esto, comparta. Dios nos ama, nenita. Muchísimas bendiciones para todos. Continúe leyendo su Biblia, no la interprete con su propio conocimiento. Tenga paciencia hasta que el Espíritu le enseñe. El Espíritu Santo es nuestra protección hoy día, es nuestro escudo, es la sombra del Omnipotente. Nadie me tocará si Él no se lo permite. Dios lo bendiga desde Bolivia. Solo eres digno, solo tú eres digno. Ay, solo tú eres santo, nadie se iguala a ti. Oh Señor, la profecía tiene que cumplirse y que toda lengua confesará que no